da gloria. Contigo llegó mi victoria. Contigo puedo darlo todo y nunca perder. Y hoy vamos a predicar de otra parábola más. La parábola se llama la parábola de las 10 vírgenes. La parábola de las 10 vírgenes, y la voy a compartir contigo. La voy a compartir contigo en pantalla. Y dice la parábola de las 10 vírgenes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que decía el Señor Jesús que entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Palabra de Dios. Vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Esta parábola normalmente se enseña en un sentido muy espiritual de un tema que yo no predico habitualmente. Y no voy a predicar de ese tema, voy a predicar de otro tema. Y se enseña en el sentido de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es un tema que ustedes, en los 7, 8 años que están conmigo, un tema que no predico, porque es un tema que yo creo que no es para predicarlo en la iglesia, sino para enseñarlo en la doctrina. Y es bueno que en la doctrina sepamos y hablemos de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué significa eso? Y entonces, esa parábola nos está enseñando lo que la Biblia espiritualmente, en el tema espiritual, lo que la Biblia nos enseña acerca de la segunda venida de Jesucristo. Que tenemos que estar preparados en todo momento, porque no sabemos ni el día ni la hora, dice la palabra del Señor, en que Jesucristo ha de volver. Y por lo tanto, tenemos que estar preparados para ese día en que el Señor venga. Tenemos que estar listos en todo momento, velando, en oración, en ayuno, en conocimiento de la palabra de Dios, en la práctica de la palabra de Dios, en el amor a nuestros semejantes. Algunas personas entienden que el esposo es Jesucristo, y que las vírgenes nos pueden representar a toda la iglesia, y que debemos estar preparados con nuestras vestiduras blancas y con el aceite del Espíritu Santo en nuestras vidas para proclamar la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo. Y esa parte es bastante interesante, porque dice que hay 10 vírgenes, pero no veamos el número exacto, sino que dice hay 5 que sí estuvieron preparadas y hay 5 que no estuvieron preparadas. Y cuando llegó el esposo, salieron corriendo a prepararse y ya no podían. Algunos se preocupan por cosas del día a día y se olvidan de la vida espiritual. Pero yo quiero decirles hoy, en una enseñanza un poco diferente, que veamos esta parábola también como en el testimonio nos enseñó nuestro hermano Johan Valderrama, que dijo: he aprendido a estar en oración
pero he aprendido a poner por obra lo que el pastor nos está enseñando. Me regocijé mucho, le di la gloria al Señor, porque si ustedes continúan en oración, pero también colocan por obra lo que por palabra de Dios estoy enseñando y ven bendición, la gloria es del Señor, que estamos haciendo un buen trabajo. Y significa que ustedes, así como Johan dijo, yo pedí que mi trabajo fuera en un nivel superior y el Señor lo bendijo con un nivel superior, y aunque Él no lo dijo, con más dinero para su familia. Y eso es bueno, eso es bueno. Yo quiero que ustedes hoy veamos esa parábola de las 10 vírgenes también con un sentido de la vida práctica. Alguien me preguntó esta semana si la religión que yo seguía, profesaba, era práctica. Y yo le dije que sí. Y me faltó decirle que no es una religión, sino una espiritualidad práctica. Lo que estamos enseñando aquí, usted ha visto que yo no enseño reglas, normas, yo no vengo aquí con un conjunto de no hacer, no bebas, no fumes, no hagas, no camines, no mires feo. No. Yo creo que ustedes tienen claro que no enseño religión, sino que enseño una espiritualidad práctica en la que entendemos, agarrado de ese testimonio de Johan, que en la vida tenemos que tener una vida espiritual, pero también tenemos que vivir en esta vida biológica que el Señor nos ha dado. Y no podemos desapegarlas. En eso consiste la practicidad. Esta parábola de las 10 vírgenes tiene una enseñanza espiritual en la cual no podemos descuidar nuestra vida espiritual de oración y de la palabra de Dios. Pero también tenemos, y nos llama la atención, a que algunos se preocupan por cosas que van más allá de lo espiritual. Algunos van por la vida preocupándose, por ejemplo, por el comportamiento social, por el qué dirán, por el cómo me ven, qué muestro, cómo me muestro ante los demás como exitoso. Y usted dirá, pastor, ¿qué tiene que ver eso con las 10 vírgenes, las sensatas y las insensatas? Regálenme un minutico y les voy a contar. Algunos van por la vida pensando cómo se muestran ante los demás exitosos, con un buen vestido, con una buena ropa, con muchas cosas que no son de bendición. Algunos inclusive he visto que en la iglesia se aprenden las escrituras de memoria y hacen los rituales excelentemente, a veces hasta mejor que yo hacen el ritual. Pero olvidan el amor, lo hacen de una forma mecánica, no por el amor. Hemos visto hermanos, hermanas que vienen aquí a la comunidad, reciben bendición y por no tener el primer amor a Jesucristo, dejamos de verlos. Algunos trabajan incesantemente y se preocupan porque ese trabajo se vea reflejado en el vestido, en el caminar, en la casa, en un carro, en el gasto. Y entonces van a un restaurante, toman foto a la fachada del restaurante y dicen, yo estoy en este restaurante, y cosas así. ¿Qué significa, ojo, que las insensatas no hayan llenado sus lámparas en este momento? Y yo quiero que te vayas más allá de lo espiritual. Más allá de lo espiritual. Llenar las lámparas es prepararse. No llenar las lámparas es no prepararse. ¡Wow! Pastor, ¿cómo así? Algunos, el Señor nos ha bendecido con un buen trabajo y el Señor nos ha colocado en lugares de preeminencia. Algunos hemos estado en buena situación. Y nos pasa
como le pasa a muchas personas, voy a poner el ejemplo sencillo. ¿Cómo nos pasa? Nos pasa que tenemos un buen trabajo y nos ganamos 10 pesos y entonces nos gastamos 11 pesos. Y nos gastamos 11 pesos. Algunos tenemos un buen trabajo y entonces nos esforzamos y nos ganamos 10 pesos, pero resulta, pasa y acontece que como Johan, oran, se esfuerzan y los ascienden y consiguen un mejor trabajo y se ganan 15 pesos. Y se gastan 16 pesos. Algunos se esfuerzan y prosperan y se pueden ganar en un momento en otro trabajo 20 pesos y se gastan 22 pesos. No sé si me estoy haciendo entender. Usted no puede vivir por la vida sin pensar que el hoy es lo que tiene. Pero en ese hoy usted tiene que aprender a tener visión. Algunas personas dicen, el mañana no existe y entonces hagamos fiesta hoy. Y de pronto te pasa como esas vírgenes, que no te preocupas para nada de tu estabilidad, de tu proceso. Y si tienes familia, de tu familia. Y entonces no llenas las lámparas. No sé si me estoy comunicando. No llenas las lámparas. Vives el día a día y no llenas las lámparas. Y tengo que decirlo porque somos una comunidad especial. Hace un tiempo, Ana María y Johan me llamaron y me dijeron, yo creo que ya comenté esto, queremos hacer unas inversiones, pero el dinero no nos alcanza. Entonces yo les dije, sentémonos, miremos, y miraron, Johan se gana tanto, Ana María gana tanto, de renta tienen un dinero, y hicimos un presupuesto y Ana María dijo, y Johan dijo, sí podemos. Entonces yo le dije, ojo, también hay que pensar en el tiempo malo. Y entonces me dijeron, pastor, ¿en el tiempo malo? Sí, no todo el tiempo van a estar como están hoy. No, todo el tiempo van a estar como están hoy. Va a llegar un tiempo malo. Y entonces, en ese presupuesto, tenemos que estar pensando en el tiempo malo. Dice el proverbio que las hormigas es un pueblo que no es fuerte y en el verano preparan su comida. Y dice la Biblia en Proverbios también que el conejo es un pueblo nada esforzado, pero colocan su casa sobre la piedra. Y dice la Biblia que las langostas no tienen rey, pero salen todas en manada, en cuadrillas. Están preparadas con lo que tienen para enfrentar la vida. Y eso hacen. ¿Quién es el hombre sabio? Dice la palabra de Dios, que el que siempre está expectante, vigilante, el que está en todo momento pendiente de eso. Porque miren, las 10 eran vírgenes. Eso significa que eran sin mancha, eran del pueblo de Dios, eran personas creyentes, como todos nosotros, como todos en esta comunidad que venimos y profesamos la fe en Jesucristo. Pero fíjate que todas se durmieron. Dice la palabra que todas se durmieron. Y fíjate que aunque todas se durmieron, todas estaban invitadas a las bodas, a la fiesta. Todas estaban esperando porque estaban. Y en esta comunidad, todos creemos en Jesucristo. Y todos estamos invitados a la boda del Cordero. Y todas estamos esperando al esposo, que Cristo se haga vida en nosotros. Pero no todas las vírgenes
se prepararon igual. Ojo con eso. Yo quiero que tú pienses qué tan preparado estás para estar con Cristo y para enfrentar la vida. Yo quiero que tú pienses ahora, porque la vida es dura, es difícil. Hay que aprenderla a vivir a la manera de Cristo. Hay días en que vas a llorar y vas a llorar de amargura, con una amargura indecible. Vas a llorar tremendamente. Hay días en que vas a reír. Y hay días en que estarás tranquilo y estarás reposado. Hay días que serán de bendición. Pero los días en que llorarás volverán. Y los días en que reirás volverán. Y los días en que llorarás no debes desear morir. Y los días en que reirás no debes olvidarte que estás en el mundo. Y que en el mundo tendrás aflicción. Y que si Cristo venció al mundo, vino para enseñarte cómo vencerlo. Yo quiero que tú pienses ahora cómo te estás preparando. Y la preparación, la palabra de Dios nos las enseña en varios aspectos. El primero, el espiritual. Estar preparado espiritualmente, mantenerte en oración, aprender palabra de Dios en el amor. Primero lo espiritual. Tienes que estar preparado para eso. Lo segundo, lo personal, lo emocional. Cuando llegue el invierno, el frío del invierno, entonces tú deberás aprender que debes soportar frío. Cuando llegue la tormenta, tú tienes que decir, viene una tormenta y va a estar duro. Cuando llegue la guerra, tendrás que decir, wow, estamos en guerra. No te vas a tirar como la avestruz a poner la cabeza bajo la tierra. Cuando llegue la dificultad a tu casa con tus hijos, con tus padres, con tus madres, con tus hermanos, cuando lleguen las cuestiones difíciles, no tienes por qué salir corriendo. Tienes que pensar en todo momento que tienes que prepararte para todas las vicisitudes de la vida. Que te traicionen. Ay, Dios mío. ¿Cómo? Dice la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en el hombre, gloria al Señor. Tienes que estar preparados para que te traicionen. Y si no te traicionan, tienes que estar preparados para que la persona que tú amas y de la que esperas una respuesta no te la dé y te dé la respuesta que no esperas. ¿Cómo, pastor? Sí, tienes que estar preparado en lo espiritual y en lo emocional, porque te van a traicionar. Y si no te traicionan, a veces vamos esperando respuestas, acciones, actitudes de la gente que tenemos cerca y no nos la dan. Y nos pueden dar toda la contraria. Y decimos, pero ¿por qué hizo eso? Pero yo esperaba que hiciera otra cosa, yo esperaba otra acción y llorarás y te decepcionarás y no por eso vas a cambiar el amor que sientes. Pero también una tercera forma en la que debes estar preparado como la hormiga. ¡Wow! Pastor, ¿qué significa eso de estar preparado como la hormiga? Significa que tienes que estar listo para saber que en el momento de la siembra tienes que estar atesorando, guardando, con sabiduría. Dice la palabra de Dios en el libro de los Proverbios, en el capítulo 6, a partir del versículo 6, una exhortación tremenda. Y dice, mira la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar,
y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Hermanas, hermanos, también tienes que estar preparado como la hormiga. Tú puedes ganarte 10 pesos y gastarte 11. Porque cuando tienes el dinero, creas la necesidad. Y está aquí. Y entonces en ese momento dice, ¿por qué no vamos a un buen restaurante? Sí, no te estoy diciendo que no vayas a un buen restaurante. Ve a un buen restaurante. Pero mira tu presupuesto. Lo primero que sacamos en el presupuesto es el diezmo del Señor. Lo segundo que sacamos en el presupuesto es lo que voy a ahorrar. Y de ahí para adelante lo demás. Lo demás. De ahí para adelante vas a decir, bueno, el arriendo, la cuota del banco, la tarjeta de crédito, la luz, los servicios, el colegio, no sé, el mercado, tantas cosas, tantas cosas. Tienes que estar preparado, porque si no, te va a pasar como a las insensatas, que vas a salir a pedirle a las prudentes. Y entonces, ahí es cuando vas a empezar primero a clamar y vas a venir a la iglesia, Señor, 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 ¿por qué me has abandonado? Como dijo Jesucristo. Mira, me quedé sin trabajo y Señor, estoy en necesidad. Y tuviste un trabajo 1, 2, 3, 5, 10 años. ¿Y qué hiciste? No, me lo gasté porque es que tenía que comprar una camisa, tenía que cometer. Cálmate, cálmate y piensa en lo que es necesario. Prepárate, sé disciplinado. Mucho, mucho. Pero entonces empiezas a orar el Señor y empiezas a buscar que a punta de oración se te solucionen los problemas en los que a veces uno mismo se ha metido. Uno malgasta fiestas, parranda, ron, whisky, lo que sea, viajes, lo que sea. Wow. Hace unos años, bastantes años, cuando trabajaba con una empresa que se llama Sony, creo que ya no existe esa empresa, estoy bastante viejo ya, vinieron a visitarme el jefe de servicios, el gerente nacional de servicios, por un lado, y por otro lado, uno de los trabajadores de esta empresa, un ingeniero, y el ingeniero se bajó en el mejor hotel de Santa Marta. En esa época costaba 600,000 pesos la noche. Y el jefe, el gerente nacional de servicios, se bajó en un hostal donde se bajan muchos turistas extranjeros que pasan, van de paso, y él pagaba 70,000 pesos la noche en esa época. Y cuando el que se bajó en el mejor hotel le dije, ingeniero, ¿por qué se baja en ese hotel tan costoso? Si hay tantos, yo lo puedo llevar a un hotel más económico. Y me dijo, señor Villadiego, ¿usted no gana como para darse estos gustos? Y yo le dije, pues sí, pero bueno, yo no gasto mi dinero de esa forma. Ah, estás mal. Yo, bueno, estoy mal. Casi 15, 20 años después, Sony se acabó, cerró sus puertas y todos los trabajadores quedaron afuera. Y veo al hombre prudente que era el jefe, no voy a decir el nombre aquí, lo veo en muy buena situación, tenía dinero para invertir, colocó un negocio, siguió trabajando. Y veo al hombre insensato en una situación deprimente. Y una vez en Bogotá me lo encontré y estaba bravo porque él no se merecía eso. Y yo, wow, de pronto pasó como las 10 vírgenes. Eran cristianos, buenas personas, amantes del Señor. Se portaban bien con todo el mundo, hacían el bien, seguían la palabra de Dios. Y tú puedes estar entre esos cristianos, buenas personas, como las 10 vírgenes vestidas de blanco, pero no eres prudente. Y puedes estar invitada a la boda. Puedes estar en todo,
pero no eres prudente. No sé si me estoy haciendo entender. Porque es que a veces creemos que porque somos cristianos, porque creemos en Jesucristo, porque aprendemos de Jesucristo, porque ponemos en práctica algunas de sus enseñanzas, porque esta de la prudencia a veces no la ponemos en práctica, tenemos la capa de Superman y no nos va a pasar nada. Error. Porque en este mundo estamos para vivirlo y mejorar nuestra alma. Ojo, tienes que aprender algunas cosas de esta parábola. La primera, no dependas de nadie. Acostúmbrate a vivir la vida de una forma en la que en el futuro no dependas de nadie. Las insensatas entonces corrieron donde las sensatas, donde las prudentes. Ayúdanos. No dependas de nadie. Ay, tú eres cristiana como yo. Vas a la iglesia y ay, pero te voy a dar la provisión que yo guardé para mi familia. Te la voy a dar a ti. La misma palabra de Dios me dice que primero hay que hacer caridad con los de la familia y después con los de la fe. Le voy a dejar de compartir el pan a mi padre, a mi madre, a mi hijo, a mi hermana, a mi hermano, para dártelo a ti. Pastor, usted es como muy egoísta. Sí, yo puedo ser un poco egoísta. Ay, pastor, pero hay un refrán que dice que donde come uno, comen dos. ¿Verdad? Pero no todos los días. Si tú llegas a mi casa hoy, y mire lo que estoy diciendo, y yo puedo partir el almuerzo y darte la mitad. Sí, con gusto. Pero llegas al día siguiente y puedo partir el almuerzo y darte la mitad. Pero llegas al día siguiente, entonces yo le digo a la cocinera, no sirvas el almuerzo porque todos los días no. Lo primero es no dependas de nadie. Aprende de la parábola. Lo segundo es infructuoso tratar de prepararte a última hora. Ay, no, corramos. Es infructuoso prepararte a última hora. No podrás rectificar. No vas a poder. No vivas el sueño de la moralidad. ¿Qué es eso? No, yo voy a la iglesia. Yo me porto bien. Yo oro. Yo doy el diezmo, doy la caridad. Yo hago todo bien. Hey, ¿pero estás viviendo correctamente con la prudencia? ¿En lo espiritual? Sí. ¿En lo emocional? Sí. Y en lo carnal, en el tesoro que tienes que tener. No, pastor, pero es que yo tengo un buen trabajo, no se preocupe. Ok. Hoy, iglesia, quiero que reflexiones en la parábola de las 10 vírgenes. Y que reflexiones mucho. Que seas cristiano no significa que no debas atender la palabra de Dios hasta en estos detalles. Tienes que atenderla. Porque la palabra de Dios es toda, no una partecita que dice, todo lo que pidas en oración te será dado. Sí. Y esa parte donde dice, según la voluntad de Dios. Y si no es la voluntad de Dios, el Señor te ha dado un trabajo, te ha bendecido con un empleo, con un negocio. Prepárate, atesora, sé inteligente. A muchos les he dicho, hagan inversiones que produzcan dinero, no hagan inversiones que produzcan gasto. Pastor, yo quiero que tú hoy reflexiones mucho en la parábola de las 10 vírgenes y que pienses qué vas a hacer con la parábola de las 10 vírgenes en tu vida. Si estás en la iglesia, estás dentro de las 10 vírgenes, pero estás en la palabra de Dios, sigues los mandamientos, pero no eres prudente, eres insensato. Yo quiero que sepas que es hora de corregir con fuerza. Cierra tus ojos. Contigo fue que vi la gloria, contigo llegó mi victoria, contigo puedo verlo todo.